Seguimos avanzando y ahora vamos a animar algo de la posición, porque todavía no hemos animado prácticamente nada en relación a eso. En realidad, la única posición, el único parámetro de posición que hemos animado en toda esta escena, y podemos incluso llegar a saberlo seleccionando todo y presionando la tecla P, y vamos a ver que el único parámetro de posición de toda la capa que tenemos acá es el del personaje, que va de abajo hacia arriba. Pero particularmente, este movimiento de posición tiene algo característico o algo simple, que es el hecho de que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en una línea recta y sin demasiado problema. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer una animación en donde se mueva algún objeto, se traslade de un lugar a otro con cierta curvatura? ¿Qué sería eso? Bueno, este avión, ¿qué pasa? Yo quisiera que este avión un poco siga la línea punteada que ya está demarcándome el diseño, y sería bastante coherente, ¿no es cierto?, que un avión pudiera moverse no solo en línea recta, sino de manera libre. Así que vamos a aprender a hacer eso. Lo primero que voy a hacer, sumando un poco o recapitulando todo lo que hemos hecho, es darle play a esta animación y tratar de identificar en qué momento del tiempo sería más sano que se mueva el avión. ¿Está bien? Yo creo que debería moverse, por ejemplo más o menos en este momento que pareciera que hay un poquito de tiempo muerto, y que llegue a destino antes de que aparezca este círculo, porque si yo lo hiciera luego, el avión, este círculo, perdón, ya estaría como tapando la trayectoria y ya se me estarían superponiendo algunos elementos, así que evitaría que se me superpongan. Yo creo que para este momento ya el avión debería haber llegado hasta este lugar, así que voy a presionar la P de posición para el avión 02, voy a activar el keyframe, esto me garantiza que en este momento ya va a haber terminado aquí, y tal vez por aquí yo quiero que el avión vaya a comenzar. Voy a presionar la barra espaciadora, la mantengo apretada, cliqueo para moverme y quiero que el avión comience aquí. Entonces, acá ya tenemos el comienzo y el final de la animación, pero fíjense, ya tenemos algún problemilla. Primero, se mueve en línea recta, no es lo que estamos queriendo hacer. Y segundo, el avión está viajando como de costado, ¿no es cierto? Es algo que no nos interesa demasiado. ¿Qué pasaría si yo a priori quisiera resolver el tema de que el avión se mueve de costado? Perdón, voy a presionar la tecla R mientras mantengo presionado Shift para develar el parámetro de rotación de la capa esta que se corresponde con el avión, y voy a mover la rotación para que por lo menos la trompa del avión coincida con lo que es la trayectoria, y de este modo vamos a ver que de mínima va volando como tendría que ir volando. Pero bueno, no estoy resolviendo el problema que implica esta curvatura que yo tengo acá y que quiero seguir. La manera de resolver esta curvatura es relativamente sencilla, pero no por casualidad hemos comenzado a hacer la animación de posición y hemos determinado el lugar donde queremos que comience y el lugar donde queremos que termine. Ese siempre va a ser el primer paso, como cualquier animación de posición, y el paso a seguir, el paso siguiente sería posicionarnos en el primer fotograma, si quisiéramos tenerlo seleccionado, y van a ver, si hago zoom presionando la tecla Z para que trabajemos con un poquito más de comodidad, fíjense, esto ahí, van a ver que el primer keyframe está representado por este cuadradito acá. El último keyframe acá está representado por este cuadradito, ¿sí? Y luego tenemos dos circulitos que están como un poquito más cerca, ¿sí? Que lo que nos permite hacer es modificar la recta. Es decir, estos son unos controladores para, valga la redundancia, controlar la recta, o una vez que lo cliqueo será la curva. Y de esta manera, fíjense, no estoy alterando el comienzo de la animación, no estoy alterando el final de la animación, ni dónde ni en qué momento suceden, y tampoco estoy alterando el espacio, las coordenadas desde donde parte el avión, ni tampoco estoy alterando las coordenadas a dónde va a arribar ese avión en este caso, pero sí estoy modificando un poco la trayectoria. Así que lo único que me quedaría hacer sería dibujar y ubicar de la manera más precisa esta recta, o esta curva, mejor dicho, que ahora termina creándose, para que mi avioncito recorra el camino que en este caso yo estoy queriendo que recorra. Incluso podría, si cliqueo acá, modificar un poquito el comienzo para que sea más fácil hacer que coincida la curva. Vamos a ver cómo avanza, y fíjense que ahora el avión se mueve perfectamente como yo considero. Hasta acá hemos logrado esta animación de posición que se mueve de un lado A a un lado B siguiendo una curvatura. Incluso yo, si no quisiera respetar esta línea punteada, podría empezar a jugar y hacer lo que quiera. Podría moverme para el otro lado, o que se mueva como una suerte de S, ¿no es cierto? Esto puede ser también algo interesante, fíjense, y haría como ese zigzagueo. Permítanme presionar Control Z para volver a como estaba antes, y ahora
tratar de resolver este problema que es muy evidente, y es que el avión, si bien se está moviendo como yo quiero a nivel curvatura, no está siguiendo la trayectoria. O sea, si bien se está moviendo como yo lo he logrado, este movimiento no termina de ser realista. Recuerden lo que yo les dije, tiene que ser realista el movimiento, tiene que partir como de una coherencia que responda a la física, a las leyes de la gravedad, a las leyes de la vida, y luego después de eso podremos tomarnos el permiso de exagerarlo para que sea más gracioso. Pero siempre lo ideal es que siga una coherencia, y la coherencia es que si un avión o un auto o una moto o cualquier vehículo va haciendo una curvatura, bueno, es como que la trompa de alguna manera lo siga haciendo como lo haría en la realidad. Dos maneras de hacer esto. La manera más intuitiva, ¿sí?, y la más sencilla de hacer es que vengan también al comienzo de la animación. Voy a presionar la tecla J para dirigirme a este primer keyframe. Voy a develar la rotación como yo ya lo había hecho. Voy a seleccionar un primer fotograma, lo voy a activar con el cronómetro y voy a determinar que ese primer fotograma de alguna manera tenga la punta del avión, ¿sí?, en dirección a la curvatura. En este caso, como la tengo fuera de cuadro, me puedo guiar por este vértice, ¿sí?, y entonces hacer que ese vértice coincida más o menos con la trayectoria, y ahí el avión va a salir en la dirección correspondiente. El problema es que cuando se va acercando, ¿sí?, al final de la animación, esto cambia, pero bueno, si fuera proporcional, de alguna manera, esto implicaría que si yo ahora también corrijo al final, hago que el avión termine con una rotación ahora alterada, debería más o menos, conforme va avanzando el avión, ir corrigiendo la rotación y ahí compensando. Fíjense que funciona relativamente bien. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que yo me hubiera puesto un poco salvaje, ¿sí?, y hubiera hecho esta suerte de curvatura a nivel zigzagueo, ¿sí? En este caso ahora olvidémonos de esta línea punteada porque estoy improvisando una ruta. Si yo lo modifico esto, fíjense que se está poniendo un poco más complicado. Podría seguir la misma lógica. Vamos a eliminar la rotación aquí. Vamos a hacer la animación desde cero. Vamos a hacer coincidir el primer vértice para que el avión salga en la dirección que corresponde. Vamos a presionar la K para llegar al final de la animación. Y ahora sí, modificar la rotación para que coincida un poco la cola. Y el comienzo pareciera que está bien. El final pareciera que está más o menos bien. Pero acá vamos teniendo un problema. Entonces, en este momento en donde se genera la curva, podríamos corregir. Y nuevamente luego cuando se genera otra curva aquí, podríamos corregir un poquito también para que mantenga la posición real y luego se ajustaría. Y ahí, fíjense, si nosotros vamos corrigiendo a medida que vamos avanzando, ¿sí?, pareciera que todo funciona bien. Fíjense que esta última parte va bien porque fui corrigiendo y en el principio me quedó un error en donde sale correctamente, pero rápidamente, demasiado rápido para mi gusto, hace la corrección. Así que yo diría, estando aquí, todavía debería mantener este rumbo. Así que si yo voy haciendo estas modificaciones, debería más o menos haberse resuelto el problema. A ver si le damos play en tiempo real. Pareciera que funciona bien. Y si esta es una táctica que a ustedes les resulta sencillo, ya les diría que la puedan aplicar y es una opción completamente válida. Viéndolo con unos ojos un poquito más avanzados o un poquito más adelantados, podríamos decir, yo todavía estoy viendo que tiene como alguna imperfección a nivel movimiento. Siento que la curvatura o cómo dobla, la velocidad con la que dobla el avión, no termina de ser demasiado orgánica, ¿sí? Es como que a veces acelera más rápido, más lento y además hace como un coletazo de golpe. Una solución, y es en realidad la solución más mágica para hacer todo lo que les acabo de mostrar hasta ahora, pero mucho más sencillo, es la siguiente. Vamos a venir a la rotación, vamos a eliminar absolutamente todo, desactivando el parámetro de rotación. Y hay un truco que tiene After Effects para todas estas situaciones donde tienen una animación de posición, es decir, que un objeto va de un punto A un punto B, pero no lo hace de manera recta, sino que al hacerlo de manera curva, con un zigzagueo o con alguna suerte de trayectoria que ustedes hayan personalizado, requieren que ese objeto o esa capa también siga la trayectoria que ustedes mismos han creado. Y en este caso, lo pueden hacer como les acabo de mostrar hasta ahora, pero pueden entender que hay situaciones en donde esa trayectoria se puede poner muy compleja. Puede haber muchísimos zigzags y el hecho de que tuvieran que hacer un keyframe por cada pequeña variación de movimiento podría hacer que se vuelva todo demasiado engorroso. Sería genial si esto lo pudiéramos automatizar. Y efectivamente hay una manera de hacerlo. Voy a venir al avión. Voy a darle clic derecho a la capa, voy a venir a transformar y aquí tengo una opción que dice orientación automática. Por defecto está desactivado, pero si yo elijo esta opción voy a poder orientar de manera automática la capa que yo haya seleccionado en función del trazado que hemos creado. Fíjense que si pongo aceptar, ahora el avión se ha movido a otro lugar, pero ahora cuando yo avanzo en el tiempo, fíjense cómo el propio avión va cambiando, ¿sí?, su rotación
en función de las variaciones de rotación que nosotros ya hemos creado respecto al trazado. Es como que le va asignando de manera automática al avión esas mismas variaciones de rotación que nosotros hemos generado con la variación del trazo. Estamos teniendo, por supuesto, un gran problema, y es que, si bien pareciera que responde, está completamente de costado el avión. Pero como ahora la rotación no la tengo animada como antes, sino que se está animando de manera automática, y esto no modifica de ninguna manera mi parámetro ni me ha activado ningún keyframe, solo debería yo hacer una corrección siempre necesaria, porque el programa por defecto no lo hace, del avión en este caso, en la dirección que yo quisiera que vaya, ¿sí? Fíjense que ahora está completamente alineado, y si yo ahora traigo el avión hasta el comienzo, fíjense cómo de manera automática el avión se mueve de manera perfecta. Vamos a darle play y fíjense cómo el cambio es completamente orgánico, automático y limpio, porque no tenemos ningún keyframe. Fíjense ahora, incluso si yo volviera a modificar la trayectoria de mi avión, hiciera algo mucho más salvaje, por ejemplo, esta autoorientación se sostiene, cuando en realidad si nosotros hubiéramos creado los keyframes por separado, esos keyframes no se adaptarían a lo que yo acabo de hacer y sería un problema. Fíjense ahora si le doy play, el avión sigue respondiendo a lo que yo necesito. Y ahora con solo 2 fotogramas, fíjense la animación compleja que estoy logrando. Incluso podría, si quisiera, establecer que mi avión comience acá, en una esquina, establecer que mi avión finalice aquí, en la otra esquina, y que en el medio, por ejemplo, haga este zigzagueo mucho más contundente y mucho más marcado. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que simplemente estoy estando posicionado exactamente en el keyframe que corresponde. ¿Sí? Estoy moviendo la trayectoria del avión. Y ahora, fíjense cómo gracias a la autoorientación, el avión está moviéndose a lo largo de toda la capa. En este caso, como me quedó una temporalidad mucho más acotada, porque la trayectoria que recorría acá era menor, está viajando a una velocidad extrema el avión. Pero si yo esto lo separo y hago que transcurra más tiempo entre el comienzo y el final, fíjense que ahora el avión viaja de una manera mucho más orgánica y mucho más creíble e interesante en función de lo que nosotros necesitamos. Fíjense qué linda animación, cómo la hemos podido personalizar y con qué poquito, literalmente 2 keyframes que marcan dónde empieza y dónde termina la animación, hemos agregado muchísimas variantes. Hemos modificado cómo se recorre ese camino. No siempre tiene que ser de manera recta, y esta es una gran recomendación en Motion Graphics. Siempre van a tener cosas que vayan de un punto A a un punto B, y está bueno que se traslade de una manera graciosa, dinámica. Hacer esta modificación en la trayectoria es una gran herramienta para eso, y en casos en donde requiramos que la propia capa también vaya rotando en función del movimiento que está haciendo, fíjense que también lo podemos hacer con esta autoorientación que les he enseñado. Con muy poquito hemos logrado una magia bastante interesante.